Buenos días. Bienvenidos a nuestra última sesión del curso de verano de Introducción a la Edición Digital Académica. Esta mañana tendremos dos charlas. La primera la van a dar dos profesores de la casa, José Luis Fernández Vindel, del Departamento de Inteligencia Artificial, al que los que habéis seguido más de nuestros cursos ya conocéis, porque estuvo en el de verano del año pasado y también en el curso de experto profesional de Humanidades Digitales. Y el profesor Víctor Fresno, que está en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Escuela Superior de Ingeniería Técnica de la UNED. Ellos van a hablar de un tema del cual, bueno, pues yo creo que todos ya tenéis ganas de oír después de tanto XML, tanto XSLT, en fin, que es el ebook y un poco pues todo el producto final de esta transformación que nos lleva locos toda la semana. Así que no digo nada más y os dejo con el profesor Fernández Vindel. Gracias, Elena. No sé si vamos a defraudar porque efectivamente, lo que es enseñar a usar el iBook Author para hacer algo en formato iPad o en el caso de Víctor, que trabaja en el formato EPUB. Tenemos bastantes vídeos sobre el tema que colgaremos y en todo caso sería aprender a usar una herramienta. Entonces hemos intentado hacer algo que esté un poco a caballo entre conceptualizar un poco y luego facilitaros las referencias a los vídeos y a los ejemplos que los tenemos. Bueno, el título evidentemente no va a ser un estudio histórico, está un poco cogido desde lo que es las facilidades que daban el entorno, la tecnología impresa a la tecnología digital. Bien, bueno, como veréis, la charla aparece con cosas que suben, que bajan y tal, intenta ser un poco conceptual. En el proceso que vamos a analizar hay claramente dos partes. Tenemos el producto final, que es ese de que queríais oír hablar, es decir, todo lo que está digitalmente publicado, y ahí bueno, lo trataremos, y al otro lado está todo el proceso de edición digital. Vamos a dividir la charla partiendo de estas dos opciones. En la primera parte hablaremos de la experiencia del lector. Yo creo que lo que hay que estar es relativamente atento a, como lectores, qué elementos expresivos vamos viendo cuando pinchamos un sitio web, cuando abrimos una aplicación en un iPad, cuando abrimos un libro electrónico en una tableta, porque nos podemos encontrar con sorpresas que antes no teníamos, de cosas que se expanden, no se expanden, hacen Dios sabe qué, que parece que nos puede ser interesante. Entonces, desde este punto de vista, lo interesante es ir entre todos haciendo un catálogo de elementos expresivos como lectores que luego quisiéramos usar como autores. Va un poco en esta línea la primera parte. Y luego, en toda la cadena de edición, la cadena de edición es un proceso muy complejo, interviene quizá mucha gente, hay procesos muy distintos. Entonces, para intentar sistematizarla un poco, vamos a dividirla en tres bloques. El primero tiene que ver con la mera, entre comillas, que no es trivial, declaración de contenidos y anotaciones. Esta es la parte que más le toca al autor. Es decir, al autor le piden que, además de escribir un estupendo un texto sobre la historia antigua de Roma, además inserte marcas para ciertos fines. Y además le dicen que algunas marcas son para unos fines y otras marcas son para otros. Algunas serán estructurales y van a aparecer secciones, otras tienen que ver con un cierto apoyo de accesibilidad, otras, como el TEI, tienen que ver con que se pueda seleccionar ciertos fragmentos del texto, etcétera. Y lo único que sabe el que declara contenidos y marcas es que le garantizan que si usa una determinada sintaxis, unas determinadas marcas, cada marca potencialmente va asociada a un cierto efecto. Es decir, está ahí y lo deja. Y uno deja el texto preparado correctamente anotado en TEI o lo que sea, porque le han dicho que potencialmente alguien que al final transformará eso va a hacer algo. Ese es el paso que tendríamos que analizar después, que es el paso de la ejecución de los procesos. Realmente con esas marcas, con ese conocimiento, no sé si se ve desde la sala muy bien,
Con esas marcas lo que ocurre es que si se han utilizado formatos estándar arriba, que eso ya hablará Víctor sobre el tema, los formatos le salvan la vida tanto al que declara marcas como al que ejecuta procesos. Al que declara marcas porque de alguna manera tiene toda una comunidad de gente que utiliza lo mismo, con la misma semántica, con los mismos fines, y al que va a programar porque no tiene que hacer una programación para cada texto. Es decir, uno hace una programación para un cierto juego de marcas, uno hace aplicaciones para TEI, uno hace aplicaciones para estructurar XHTML o para meter matemática ahí. Es decir, los formatos van a ser un acuerdo que van a permitir, por un lado, declarar mejor, de una manera más consistente entre todos, y por otro lado va a facilitar muchísimo la ejecución de esos procesos, porque ya va a haber funciones que de alguna manera van a estar ya preparadas, ¿no? En este ya veremos las posibilidades que tiene este entorno. Esto hace que el papel del autor, que se me acaba de saltar, el papel del autor, que sería la cuarta parte, nos lo podamos replantear. Es decir, el autor ahora tiene más margen de maniobra, tiene que considerar más cosas si quiere, como capacidad expresiva, y eso es un reto, de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a irnos turnando, Víctor y yo, en los 4 bloques, después de esta presentación, y vamos a hablar de la experiencia del lector, que posiblemente no se ve allá arriba. Bien, la idea es aprovechar lo que es la experiencia del lector sobre texto impreso. El texto impreso es una herramienta muy refinada. O sea, hemos tenido ahí casi 500 años de imprenta y bastante más previamente, y nos interesaría resaltar 3 o 4 grandes funcionalidades de convenios en el texto impreso, porque luego vamos a ver si en los textos digitales vamos a poder usarlos, incluso ampliarlos. Entonces, lo primero que nos podemos fijar en cualquier texto es que el lector se encuentra un contenido estructurado. El lector se encuentra capítulos, se encuentra además una jerarquía anidada de secciones, subsecciones, etcétera. Eso significa, de alguna manera, una estructura, una perspectiva que le ha transmitido el autor. O sea, el lector está ahora mismo en el contexto en el que le ha situado el autor, porque la selección de capítulos, secciones, subsecciones no es inocente. Quiero decir, uno estructura un conocimiento con una determinada perspectiva y la mera selección de esto es algo importante. Y entonces esto permite que cuando uno esté en una determinada sección, subsección, esté en un determinado contexto mental. O sea, uno está en una determinada sección y le están contando algo en una subsección y está en ese contexto mental. Lo que tenemos adicionalmente a este esqueleto, a este contenido nuclear del texto, es lo que podríamos llamar contenidos marginales. Uno puede tener notas a pie de página, puede tener anotaciones al margen, puede tener unos problemas que se han puesto al final de la sección o al final del capítulo, o uno puede tener un apéndice largo al final del texto. Todo esto no deja de ser texto del que se ha descargado el cuerpo principal. Es decir, una nota a pie de página se pone porque es algo que viene a cuento ahí, pero es suficientemente larga como para que estorbe en el flujo. El sacar un apéndice, pues mucho más, el sacar cierta información y ponerla al final de una sección o de un capítulo, también es una forma de aligerar. Entonces, este contenido marginal del que se descarga o incluso ampliatorio sería una segunda vuelta de tuerca al convenio que usamos al escribir. Adicionalmente, hay otra serie de piezas de texto que tienen otra función. Por ejemplo, las de ayuda a la navegación. Tenemos los índices, tenemos la tabla de contenido, los índices finales, etcétera. Hay un montón de elementos que podemos incluso poner al principio de un capítulo, donde queramos, que no son tanto ya contenido, sino que ayudan a la navegación. Además, hay otras piezas de texto
que van a ayudar a una cierta gradación y a una cierta personalización. Por ejemplo, en un prólogo, definir itinerarios de lectura. Es decir, si usted tiene este background, tiene este conocimiento, le recomendamos que, hablo por ejemplo de los libros a lo mejor de técnicos, uno puede tener una cierta dependencia conceptual entre capítulos, pero hay algunos capítulos que solo se recomiendan en una segunda lectura, en una tercera lectura, ¿no? Pues ese tipo de graduación. Y todo esto lo hemos conseguido, bueno, y adicionalmente hay otra serie de cosas, como por ejemplo las referencias cruzadas entre secciones, que son una forma de romper la perspectiva estructural que del autor. El propio autor, hay un momento en el que dice, bueno, yo me tengo que referir a algo que ha ocurrido en la sección 3, mezclándolo con algo que ha ocurrido en la sección 7, y lo traigo aquí y lo pongo aquí en la sección 2. Hago referencia a ellas. Eso sitúa al lector en un contexto mental que ya es una mezcla de esos dos, le rompe un poco. Bueno, todo esto, bueno, aquí no he hecho más que resumirlo. Los contenidos nucleares, contenidos marginales, referencias internas y externas, que es lo que hace que uno esté situado en un contexto, se rompa o no, etcétera. Las facilidades de navegación, las posibilidades de gradación o personalización, y todo esto se ha conseguido puramente con texto, con ciertas convenciones tipográficas para marcar énfasis, para marcar citas, para marcar, todos son convenios, y si acaso iconos, tablas, gráficos, y, en fin, imágenes. Y la tecnología es una tecnología de punto de tinta, o sea, todo lo que seamos capaz de codificar con unos puntos de tinta sobre el papel. Bueno, la idea es tener este marco en mente para ver qué pasa cuando nos pasamos a una tecnología distinta en la que absolutamente todo lo que se cuece ahí dentro de un ebook o de un sitio web se reformula en términos de un lenguaje de unos y ceros. Es toda una ristra enorme y todo se está formulando así, es decir, un trozo de imagen así, trozo de texto. Eso es lo que permite al final, incluso los programas que procesan el propio sistema también son esa ristra. Entonces, si entramos en esa perspectiva de contenidos digitales, pues vamos a ver que si antes teníamos, aunque hay muchos tipos de ediciones, etcétera, pero la variedad de lectura digital es más amplia porque entran en juego tres factores. Las familias de dispositivos. Hay varias modalidades de teléfonos móviles, pero son, digamos, la misma familia de pantalla pequeñita, hay que ajustar el interfaz, etcétera. Luego están los sobremesa, los no sé qué, las gafas de Google y el reloj de Apple y Dios sabe qué. Entonces, los dispositivos van a marcar un contexto físico de lectura, van a marcar resolución, van a marcarnos restricciones. Con independencia relativa de los dispositivos, tenemos familias de visualizadores. Por ejemplo, los navegadores web son un tipo de visualizador que a lo mejor lo tenemos en un iPhone, en un teléfono cualquiera, también lo tenemos, es decir, podemos tener, y esa familia es distinta de la familia de los lectores de libro electrónico. Uno puede tener un lector determinado de libro electrónico en todos los dispositivos o no, etcétera. Y para cada una de estas combinaciones hay que cargar necesariamente el formato adecuado. El formato para este tipo de cosas al final no deja de ser un empaquetamiento de un montón de fragmentos digitales adecuados al visualizador que se está usando y adecuados al dispositivo que se está usando. Luego hay una combinatoria relativamente amplia. Básicamente, familias de productos, pues yo distinguiría tres, aunque tienen variantes. Tenemos el libro electrónico en todas sus modalidades, es decir, lo que todavía mucha gente entiende por libro electrónico es el PDF del texto original que se cuelga tal cual y que si uno tiene suerte y le cabe en la pantalla, pues lo puede leer, o a lo sumo haberlo reconvertido a un formato EPUB o a un formato en el que se puedan ampliar de manera fluida las líneas, se pueda ampliar el texto.
Y eso es básicamente el concepto de haber pasado un libro al libro electrónico. Ya así se puede trabajar bastante sobre ello, pero no es el único tipo de libro electrónico que podemos tener, ¿de acuerdo? Hay libros electrónicos que tienen más funcionalidades, más capacidad expresiva. Además de la familia de libro electrónico, está la de colocar un paquete de contenido como un conjunto de páginas consistentes servidas desde un servidor web. La diferencia entre el libro electrónico y un sitio web es cada vez más difusa. En principio, el libro electrónico es algo bastante mejor secuenciado. O sea, el concepto de libro electrónico, por mucho que uno empiece a abrir cosas y tal y saltar de un lado para otro, el diseño de un libro electrónico es algo más secuenciado que el de un sitio web que te permite, pues como la Wikipedia, empezar a hacer ciclos de un lado para otro. Y también un libro electrónico es algo que uno se descarga razonablemente y lo tiene en local, lo puede disfrutar luego aunque no esté conectado, aunque hay libros electrónicos que ya se empiezan a disfrutar sin descargarlos. Es decir, realmente no lo tienes tú, que simplemente te conectas a un determinado sitio y lo que haces es pues, verlo en streaming, ¿no? Eso evita, por ejemplo, el hecho de que uno tenga que actualizar el libro. En la otra versión, en la que tú te bajas un paquete, alguien tiene que avisarte de que hay una versión nueva del paquete. Mientras que si uno se conecta a un libro electrónico tipo sitio web, pues cada vez que accede se encuentra el paquete actualizado. Y luego la otra forma de gestionar el contenido, etcétera, es hacer una app a medida. Pero tanto en el libro electrónico como en el sitio web, al autor y al programador se le ha facilitado la vida porque hay un visualizador, el navegador web o un visualizador de un determinado formato, y uno escribe para eso y ya está, y se olvida. Hacer una app a medida significa que uno programa todo, o sea, que cuando aprieta un botoncito, qué contenido sale, y cuando aprieta otro, qué se esconde, pero hay que programarlo a bajo nivel para cada uno de los sistemas operativos donde aquello vaya a correr. Entonces, es otra cosa. Bueno, entonces tenemos más o menos como referencia estos tres elementos. Yo no sé si teníais muchas ganas de manejar un editor justo en esta sesión, pero en todo caso vuelvo a decir que tenemos referencias de textos, ejemplos y tal, y os lo podemos facilitar. Sería interesante contrastar qué nos podemos encontrar en un texto electrónico como lectores, en este apartado estamos como lectores, respecto a lo que nos encontrábamos en un texto impreso. Y como son muchas funcionalidades distintas, hemos intentado agruparlas en familias de funcionalidades. La primera idea es que tenemos un hipertexto, es decir, tenemos referencias y otra serie de cosas como ya teníamos en el libro impreso. Lo que pasa es que ahora nuestras referencias y enlaces son ejecutables. O sea, uno pincha y ocurre algo. Lo que suele ocurrir es que te facilita un cierto cambio de contexto de alguna manera. O te lo cambia porque te lleva a otro sitio u otra serie de acciones, ¿no? Entonces, lo primero, con independencia de los enlaces, es darse cuenta de que en el texto digital, porciones de texto, las que queramos, a medida, son ocultables, colapsables. Es decir, si uno hace una paginita HTML sencillita y hay una serie de párrafos que le pone clase Pepe y uno hace una CSS en la que dice que el display de clase Pepe es none, es ninguno, que no se muestre, con esa CSS que tiene una línea, si esa página HTML se la carga un navegador respecto a esa CSS, resultará que hay ciertos párrafos, por ejemplo, los escritos en inglés, en el que uno tiene una versión en HTML bilingüe de un texto, inglés-español, pues simplemente una CSS tonta pues hace que no se muestren más que los párrafos en español o los párrafos en inglés. Uno puede saltar de uno a otro, pues
en fin, hay mecanismos para ello, ¿no? Entonces, y habéis visto además ya en muchos sitios web y también en libros electrónicos la posibilidad de que tenéis la información importante de inicio de sección de varias secciones y uno lo que hace es ver las dos primeras líneas de una sección. O sea, uno puede ver varias secciones, entonces tienes una panorámica, tienes una perspectiva a alto nivel de las secciones y el arranque de las secciones, y esa es un acercamiento que es distinto a haberlo hecho de otra manera, y cuando uno expande una sección, pues se encuentra con otro nivel de lectura, ¿de acuerdo? Manejar esto no altera la estructuración básica del texto. No estamos recolocando cosas. Estamos decidiendo qué se oculta y qué no en cada momento. Es algo tan sencillo como esto y no hace falta ni siquiera utilizar enlaces. O sea, quiero decir, CSS adecuada, JavaScript o lo que sea. Hay mecanismos. Cuando uno utiliza enlaces, los enlaces son ejecutables, uno navega y lo que hace es que te cambia de contexto. Eso es un peligro. Tú tienes un texto en HTML con mucho enlace, Wikipedia, por ejemplo, y no llegas al final de la página. O sea, tú acabas yendo a otra, que te lleva a otra, y al final al cabo de 10 minutos no sabes de dónde venías. Pero en todo caso, bien usado, es algo que o bien te envía un determinado contexto dentro del texto, no estoy hablando de salir fuera, dentro del sitio web, dentro del libro electrónico. Si se usa con cuidado, te envía temporalmente a un cierto contexto y, a ser posible, si hay ayudas a la navegación, te vuelve a traer. O, como ponía en el párrafo que acabo de quitar, algo que no se usa todavía mucho es la posibilidad de traer a tu contexto visual las referencias que hay. Por ejemplo, hay una mención en una sección, hay una mención de dos tablas, una de la sección 7 y otra sección 9. Sería deseable, y tampoco es tan complicado, que pinchando aparezcan superpuestas en pequeñito en el marco de la sección que estás leyendo. O bien que si haces referencia a una determinada página, en la que estás se hace un poco más pequeñita y entonces tienes visualmente, que es de lo que se trata, tienes las dos páginas, la página en la que estabas y aquella que te recomienda como complemento. ¿De acuerdo? Todo este tipo de cosas, incluso aunque haga falta un programador o no, etcétera, hay marcas para todo, al autor, me estoy adelantando un poco, al autor le meten el compromiso de plantearse de qué maneras distintas va a utilizar alguien su texto, es decir, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, auxilio en el contexto de la navegación, que la navegación es ejecutable y, bueno, con el hipertexto ya decimos que se pueden hacer muchas cosas y muchas de ellas tiene que preverlas el autor y el programador que le vaya a ayudar o no, pero hay otras que tienen que ver ya de fábrica con el tipo de visualizador. Si uno ha preparado un paquete para ser visualizado por un navegador web, él ya sabe que el lector, el autor ya sabe que el lector va a poder ir página atrás, página adelante, va a poder marcar favoritos, etcétera. No tiene que ocuparse de eso en el texto. En los libros electrónicos, las posibilidades de anotación, o sea, pasar el dedito así y que se quede algo en amarillo y que después, estoy pensando por ejemplo en los iBooks, después tienes una serie de notas que se generan automáticamente con lo que has marcado, etcétera, etcétera. Todo eso son facilidades del dispositivo, no tiene por qué preverlas el autor. ¿De acuerdo? Bueno, lo siguiente que se añade respecto a lo que teníamos en el texto es lo que vamos a llamar genéricamente multimedia, que tiene varios grados de multimedia. En todo caso, a mí aquí me gustaría insistir en que cada una de las multimedias, cada una de las medias que uno utiliza, pueden ser canales redundantes de información. Tú puedes tener un texto
y puedes poner al lado un vídeo que cuenta exactamente lo que cuenta el texto, o que cuenta la mitad, o que es una animación muy rápida que refuerza un concepto. De tal manera que uno puede, por ejemplo, incluso dividir su argumentación en una serie de vídeos y ya está, sin texto. Y si uno coloca esos vídeos embebidos en una página HTML, a lo mejor el texto que hay al lado es solo texto acerca del vídeo, de las características técnicas, su duración, etcétera. O bien puede meter un montón de texto con el argumento que está desarrollando, y el vídeo puede ser más o menos redundante, etcétera. Es decir, que de alguna manera tenemos la posibilidad de volver a repetir en audio, en vídeo, en animaciones, en no sé qué, gran parte de lo que estamos contando. Y en lo que respecta a la gradación de los elementos multimedia usuales, tenemos toda una familia que son la misma que teníamos en los textos impresos. Tenemos iconos que pueden ayudar a la navegación, en fin, cierta idea. Tenemos gráficos de datos, tenemos diagramas conceptuales, tenemos imágenes capturadas. Básicamente lo que tenemos son imágenes sintéticas producidas e imágenes capturadas, ¿no?, por cámara, etc. Esto es lo que teníamos en el texto impreso y se puede colocar, sin más, arrastrándolo al editor del texto del contenido digital y ya está. Es algo que se produjo en algún sitio y lo hemos colocado ahí. Pero un dispositivo electrónico que soporta un libro electrónico, por ejemplo, tiene un procesador, es capaz de ejecutar cosas y los lectores son capaces de solicitar, por ejemplo, que alguna de las cosas que se generan en las gráficas generadas, un gráfico de datos, a lo mejor no lo hemos colocado en su versión final. Lo que en el editor del iBook Author, en el editor del formato iPad, uno puede hacer una pequeña tablita y lo que ocurre es que el propio editor genera la gráfica. Y uno puede escoger entre varios tipos de gráficas y si uno cambia los datos, se vuelve a generar otra gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, no es muy raro, no solo que genere algunas imágenes, sino que los editores un poco más avanzados nos acaben permitiendo que con un golpecito reconfiguremos alguna de las gráficas generadas. Es decir, tenemos una gráfica de barras y acaba siendo una gráfica de tarta en el propio libro digital, porque como tiene los datos, no le cuesta nada reconfigurar ahí lo que nos está ofreciendo. Eso en lo que respecta a las imágenes sintetizadas. En las imágenes captadas tenemos esos filtros que hacen tanta gracia en Instagram, en no sé qué y tal, en que uno detecta no sé qué o lo pone en negativo o de repente hay una región de interés que de repente se amplía. Todo ese tipo de cosas lo puede hacer. De hecho, hay canales alfa, hay herramientas que se pueden hacer para este tipo de cosas. Bueno, estos serían imágenes sueltas, una imagen, sintética o no, sobre la que hacemos cosas. Si subimos un poquito más, tenemos algo que ya está más cercano al concepto de tiempo, de movimiento, si lo queremos usar así o no. Tenemos la posibilidad de tener galerías de imágenes. En los textos impresos eso se consigue pues componiendo varias imágenes una detrás de otra. Aquí también uno puede tener una galería de imágenes que son unas cuantas imágenes pequeñitas una detrás de otra. Cuando pinchas se agranda aquello, estupendo. O bien las habréis visto que pues simplemente en el mismo marco tú vas pasando 20 imágenes que están ahí, no ocupan nada, no sales del contexto del texto que tienes al lado, no sales de la sección. Si es una sección sobre los mamíferos de no sé dónde, ahí tienes a la cebra, al no sé qué, al tal, y con el dedito vas pasando por todos ellos. Eso tiene, además de ese uso, puede tener otros. Por ejemplo, en una misma sección en la que uno está proponiendo un diagrama conceptual de algún tipo, un árbol sintáctico, lo que sea, puedes tener una galería de imágenes que simplemente cada imagen vaya, como si fuese una película a trocitos,
vaya expandiendo el árbol. Y entonces, sin haber creado nada muy complicado, es decir, con las facilidades de un editor cualquiera, donde te dice, inserte aquí una galería de imágenes, deme sus imágenes. Uno se crea una especie de película para pasar con el dedo, no tiene más. Con la misma idea, todo esto que estoy comentando, casi todo, está en el formato de Apple, que no deja de ser un EPUB 3 retocado para que sea propietario. O sea, que de alguna manera, pero el editor es relativamente sencillo. Por ejemplo, se pueden insertar objetos 3D que simplemente, pues, tocándoles con el dedo, puedes hacerles girar y lo que presentan son diversas perspectivas porque le vas cambiando la orientación. Bueno, en este acercamiento que hemos tenido desde las imágenes estáticas a las galerías, se me han pasado las presentaciones como esta. Uno puede embeber una presentación en un libro digital, algunas de ellas fácilmente interactivas, o sea que si pinchas aquí te vas de la diapositiva 3 a la 5 y en la 5 si pinchas aquí te vas de la 5 a la 7, en un entorno como este, como Keynote u otros, es posible, de tal manera que uno empieza a tener ya una especie de... le oferta al lector algo por lo que puede jugar, por lo que puede navegar como presentación. Y luego tenemos las animaciones. Hay elementos, bueno, aquí veis alguna cosa que sube, que baja poco. Hay programas mucho mejores de animación. Tienen como elemento expresivo, tienen un interés bastante especial si se usan bien, como todo. Y luego tenemos grabación de audio, grabación de vídeo, que es tan sencillo como usar los grabadores de pantalla, que no son baratos. Los hay libres, los hay gratuitos, los hay que son más caros, pero en todo caso es sentarse delante del cacharro, pinchar a Grábame, te graba el sonido, te graba la imagen, graba la pantalla, luego lo postproduces un poquito y lo pones donde sea. Bueno, creo que voy, no sé, muy mal de tiempo. En esta línea de libro, digamos, hemos partido del libro electrónico más sencillote, que es el PDF calcado del libro impreso. Hemos pasado por las facilidades hipertextuales, por las diversas capas de multimedia. Un concepto un poquito más avanzado es el del libro interactivo, que hay que entenderlo, tal y como yo lo propongo aquí. Perdón, me he ido al otro. Bien. No, el libro interactivo es algo más que disparar multimedia. O sea, no estoy hablando de un libro interactivo en el que uno puede disparar, ejecutar un vídeo o uno puede pasar una galería de imágenes. Ahí no se almacena nada en ninguna variable del libro. O sea, se ejecuta reactivamente algo. Tú le das al botón de hágase y se hace, pero no guarda ningún tipo de estado, no guarda nada. Pero hay cada vez más facilidades. Uno puede insertar un port HTML con JavaScript en un libro electrónico. Hay cada vez más facilidades que sí te permiten jugar con que el autor pueda pues almacenar ciertas cosas. Entonces, por lo menos en esa ventanita, se reconfiguran cosas, se calculan cosas, aparecen cositas dibujadas, por lo menos en esa ventana. Es decir, hay un procesamiento, un cálculo, una reconfiguración, un procesamiento. Quizá no en todo el libro, porque el tema de permitir entrar a saco en la programación con las variables globales del libro es un poco delicado, porque uno puede acabar estropeándolo, pero bueno, con las cautelas que tiene cada programa, sí que en pequeñas parcelas sí que se pueden hacer cosas. Bueno, y el último estadio un poco del libro electrónico, de libros, a ver, del libro electrónico, porque como sitio web todo esto casi lo hemos visto ya. Es decir, el concepto de lo que estamos hablando en un sitio web ya lo hemos visto más. Pero como libro electrónico, la idea sería tener libros electrónicos conectados, que funcionan, que son posibles, no solo porque esté conectado el dispositivo y nos avise de una actualización del libro, que eso, bueno, está bien, nos dicen que hay una versión nueva y entonces la podemos descargar. Pero el concepto que yo estoy intentando introducir del libro conectado es un libro que, y es posible perfectamente,
si has metido un por de HTML con un cierto JavaScript, etcétera, puedes llamar a un servicio de actualización de algo. O sea, puedes actualizar parcialmente algunos ejemplos, puedes actualizar parcialmente algunos datos, algunas figuras. No es trivial, sigue ocurriendo de momento en el widget HTML que hay. Y el otro paso más elevado es que desde esa ventanita uno acceda a hacer peticiones de servicios a algo que está ejecutando un cálculo más complejo que el que permitiría el libro electrónico, el dispositivo del libro electrónico. Y este es un poco esta es la perspectiva del lector. Mi idea era haber sacado unas cuantas grabaciones de iPad, no sé qué tal, pero a estas alturas todo el mundo ha cacharreado, ha tocado, ha expandido iconos con ayudas, ha pasado galerías de imágenes, con lo cual la idea es seguir atentos en este catálogo y preguntar siempre cómo se ha hecho. O sea, yo quiero usarlo ahora como autor. ¿Esto cómo se hace? ¿De acuerdo? Y bueno, le paso a Víctor. Te dejo. Gracias, José Luis. Bueno, pues una vez hemos visto un poco lo que es la experiencia del autor, del lector. Como decía ahora, terminaba José Luis, la idea es ahora ver cómo desde el autor podemos hacer eso. Cómo hemos titulado este seminario del pergamino al ebook, ¿no? De cómo teníamos el autor inicialmente, simplemente escribía, ¿vale?, en pergamino, en una tablilla, y cómo hemos llegado con la evolución y con la informática a formatos digitales, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo la evolución de los formatos ha ido acompañando a todas estas capacidades que queremos incluir y que, como autores, es conveniente que sepamos qué hay y cómo podemos llegar, como terminaba diciendo José Luis, a poder ofrecer o a poder dar la posibilidad de que nuestros contenidos, los que generemos, puedan tener estos niveles de expresividad, ¿no? Entonces, también comentaba José Luis al principio el tema de que para los ordenadores todos son ceros y unos, ¿no? Entonces, claro, nosotros, si estamos en el mundo de la edición o de la publicación electrónica, queremos tener capas intermedias, queremos subir en el nivel de abstracción, no podemos comunicarnos con el ordenador a nivel de bit, ¿no?, de ceros y unos. Y entonces vamos a ir viendo cómo se va subiendo en el nivel de abstracción y cómo los formatos, en la evolución que ha habido en la documentación electrónica, ha ido incluyendo todas estas características, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la evolución de los formatos electrónicos considerando tres aspectos fundamentales o tres ejes, ¿no?, que sería la separación entre contenido y presentación. Eso es lo que se ha estado discutiendo y se ha estado reflexionando durante toda esta semana, ¿no?, que separar para el autor, quitarle también, que ya un poco más adelante en este taller pues reflexionaremos, ¿no?, sobre el papel, comentaba José Luis al final de esta sesión, el papel del autor y dónde nos tenemos que colocar, simplemente en el generador de contenidos o en el generador en plasmar un conocimiento que tú tienes o si nos tenemos que meter también en el tema de la publicación, de la edición. Entonces, contenido de presentación, pero que vamos a ver que con la evolución, por eso queríamos ver un poco brevemente, ¿no?, esta evolución histórica de formatos, cómo no siempre ha estado unido y cómo hemos ido evolucionando hacia esta separación de conceptos, ¿vale? El siguiente eje sería la linealidad y el hipertexto. Ya ha avanzado también José Luis, o sea, partíamos del pergamino, partíamos de una escritura lineal, en la que no había, en principio, salvo siempre ha habido mecanismos para romper esa linealidad, las glosas, la nota del editor, pero el autor no dejaba de tener una perspectiva de creación de contenidos lineal, discursiva, ¿vale?, una línea. Y sin embargo, con la entrada de los lenguajes de marcado, fundamentalmente del HTML, ¿vale?, y con la definición del hipertexto, cambia el modelo,
porque ya los textos, ya como decía José Luis, empezamos a leer un artículo de la Wikipedia y, como sea largo, rara vez vamos a llegar hasta el final, ¿no? Porque nos vamos a ir metiendo por enlaces y vamos a ir cambiando de contexto. No es de presentación porque ahí vamos, a donde tenemos que ir como autores, o es una parte en la que hay que reflexionar, es, o sea, ya no, nosotros ya el conocimiento ya no lo vas a tener que pensar a la hora de modelar. Habéis estado viendo TEI, habéis estado viendo XML. Tú puedes modelar y hacer un marcado en la información, pero con una idea de exposición lineal. Pero nosotros podríamos estructurar un conocimiento que tenemos no de una manera lineal, si utilizamos las anotaciones adecuadas, ¿vale? Si definimos determinados lenguajes de marcado que no están haciendo más que aportar semántica, ¿no? Y entonces podíamos, a partir de un contenido que no tiene por qué ser lineal, y esto lo veremos un poco en el bloque siguiente, generar diferentes contenidos a partir de una única fuente, ¿vale? Nosotros podemos generar una información estructurada en XML, pongamos, ¿vale? Y anotada con determinadas etiquetas que tienen a las que le hemos asignado una determinada semántica, y entonces podemos pensar en generar diferentes contenidos, con lo cual ya no hay, o sea, el hipertexto lo que nos da en realidad es una estructura de grafo, es una estructura en la que, ¿vale? Y entonces, a lo mejor, mediante el marcado y mediante las transformaciones que habéis visto, o mediante lenguajes de transformación, se puede un mismo grafo que está representando un conocimiento en hipertexto, ¿vale? Cuando digo hipertexto es porque es a lo mejor lo que tenemos más presente en la cabeza, ¿no? En cuanto a lo que es la no linealidad y en lo que es un poco el modelado en grafo. Entonces, por eso me refiero que el hipertexto, no te vayas al lenguaje de marcado de hipertexto, sino al concepto de hipertexto como estructura de grafo. Claro, lo que es importantísimo este tema, me parece fundamental y perfecto que lo hayas separado así, pero en el fondo tengo no sé, como la intuición de que la presentación lineal a la que estábamos abocados a la hora de desarrollar un texto acababa forzando el cómo elaborábamos los contenidos. Y quizás ahora, con el concepto de hipertexto, realmente lo que nos tenemos es que recuestionar cómo elaboramos los contenidos. Pero en última instancia está muy ligado con la problemática contenido-presentación. El tener esta libertad de cómo pensar que voy a presentar los textos. Si de una manera lineal y estructurada en un orden predefinido o realmente de una manera muchísimo más abierta. Claro, lo que pasa es que tú puedes... a ver cómo explico. Tú puedes tener modelado, es decir, tú eres profesor de una asignatura y tú puedes tener modelado todo el contenido que quieres dar de esa asignatura. Y luego puedes pasar a la parte de transformación la información de presentación, ¿vale? Y tener diferentes funciones de transformación, que es donde vas a implícitamente darle las instrucciones de cómo presentar esa información, ¿vale? Pero eso es posterior, o sea, tú inicialmente partes de una información estructurada y que no tiene por qué representar. Lo que pasa es que yo comparto contigo, es a lo que tenemos que ir. El ser humano inicialmente, o sea, nos vamos, la cabra tira al monte y vamos siempre a pensar en estructurar la información de una forma lineal pensando en cómo se va a representar, ¿vale? Pero ya digo que es un poco separar... Lo pongo así un poco para separar que esto que comentas tú, que sí, al final vas a querer que el lector se encuentre con una información de una determinada manera, que es la que tú defines, ¿no?, como autor. Entiendo. Pero, bueno... Hay una parte de la presentación un poquito más adelante que toca este aspecto, también con cajitas conceptuales y tal, pero además podemos facilitar algún ejemplo. Quiero decir que, lo digo porque... Bueno, sí, ¿vale? Pero vamos, era un poco... Es verdad que está... O sea, sobre todo es difícil pensar en una
en una estructura del conocimiento, ¿no?, que no sea lineal a la hora cuidado, a la hora de pensar en la publicación electrónica, ¿vale? O sea, conceptualmente sí que puedes hacerlo a nivel de ontologías, tú puedes modelar el conocimiento, ¿vale? Pero es difícil, pero yo creo que en el fondo es a lo que tendríamos que ir. O sea, y entonces un poco mi idea era ver un poco esta evolución para que veamos cómo han ido surgiendo necesidades para llegar a lo que ha comentado antes José Luis, que es la experiencia del lector. ¿Cómo podemos nosotros llegar a esto? El autor, ¿qué le implica al autor? Y las tecnologías asociadas, que son las que nos permiten, ¿vale? Y estas tecnologías están asociadas, o sea, están relacionadas íntimamente con los formatos que vamos a ver, ¿vale? El tercer punto sería, bueno, el tema de la multimedia. Bueno, conceptualmente es el menos rompedor, como si dijéramos. Bueno, en el momento en que tenemos documentación electrónica, pues sí, ya desde el primer momento prácticamente ya se permite la inclusión de elementos multimedia, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con los formatos. El primer formato es el TXT, ¿no? TXT es texto plano. Simplemente tenemos, o sea, en realidad, ¿qué ha pasado? Bueno, en realidad lo que tenemos es texto sin formato, solo son caracteres, no hay manera de marcar nada, no, en el texto plano no podemos resaltar. O sea, ahí ya teníamos una primera limitación. Es la manera, el primer nivel de abstracción superior a como si dijéramos, al lenguaje máquina desde el punto de vista del autor y de la comunicación, o sea, de la edición o creación de contenidos, ¿no? El siguiente sería el PostScript. Claro, ¿qué pasa? Que ya sí que queremos meter información sobre presentación. Aquí por ejemplo, queríamos tener un primer párrafo que estuviera separado y que estuviera en negrita, ¿vale? Queríamos remarcarlo en este ejemplo. Claro, ¿cómo se hace? Pasando del TXT, que es lo primero que tenemos, en este caso lo que se hace es, se crea un lenguaje de programación para indicarle al dispositivo de impresión, a la impresora, cómo tiene que mostrarlo, ¿vale? O sea, ahí todavía no estamos. No hay para nada separación entre contenido y presentación, están unidas. De hecho, más que estén unidas, en realidad el PS no lo editamos nunca así, ¿vale? Utilizamos herramientas que nos transforman el contenido que nosotros hemos generado en este formato que lo entienden todas las impresoras, ¿vale? Y que como veis es código de programación, o sea, le está indicando mediante luego un intérprete de este código, un compilador, es el que genera la salida tal como se haya indicado. El autor realmente utiliza herramientas gráficas y luego, ¿vale?, estas propias herramientas de edición son las que permiten generar esta codificación para comunicarse con la máquina, que en este caso sería la impresora, ¿vale? Pero ahí ya digo, no teníamos separación entre contenido y presentación. Entonces, el formato text, ¿vale?, para el látex. Aquí ya, sin embargo, ya se empieza a decir, oye, pero yo quiero, en el mundo académico, ¿no? Yo quiero tener, o sea, no quiero tener que estar para cada vez, dependiendo de a qué revista mande un artículo o a qué, ¿vale?, o a qué, sí, en qué publicación, no quiero tener que estar cambiando y editando constantemente. O sea, tiene que haber una forma en la cual yo anote la información, ¿vale? Anote la información en la que diga esto va a estar en negrita, esto va a ser una sección, esto, ¿vale? Este es el título de una sección o de una subsección, y que luego ya separar un poco lo que es la creación, desde el punto de vista del autor, con la tipografía, ¿vale? Y entonces se crea este lenguaje, que es un lenguaje de marcado, en el que se introducen etiquetas de esta manera, ¿vale? Es una sintaxis, se establece así. ¿Qué va a pasar? Luego, ahí hay paquetes, o sea, se pueden importar paquetes, hay luego herramientas que lo que hacen es transformar. Y entonces yo para el mismo documento en el que he marcado lo que es una sección, una subsección, lo que tiene que estar enfatizado, lo que tiene que ser una referencia, una cita, dependiendo de si es una editorial u otra y cómo es el estilo de presentación, si es a 2 columnas, a 1, eso, o sea, esta es como la primera vez que realmente aquí ya sí que empezamos a separar
el contenido de la presentación. Dejamos la presentación a los expertos, dejamos al editor, a los que saben cómo se tiene que presentar los contenidos. Incluye funciones, o sea, el cortarte las palabras al final de línea, cosas que el autor en realidad no debería de tenerse que preocupar. Nosotros nos tenemos que preocupar en estructurar el contenido y mucho más allá, lo que decíamos antes, si fuéramos capaces de hacerlo de una manera que realmente no estuviera tan unido a la linealidad de la información, de la presentación. El formato RTF, bueno, surge ya con los editores, con el editor de Word, pues se genera un formato estándar, en el que esto es un formato, si lo veis, bueno, esta es la pinta que tiene para el autor. Pero luego por debajo, si os dais cuenta, no deja de ser otra vez un marcado. Aquí está unido a la herramienta, ¿vale? No a la herramienta, o sea, lo va a interpretar la herramienta, no es como en el otro caso. En el otro caso se usaban una serie de librerías, una serie de procesos que hacían que nos generaran, a partir de este texto anotado, nos generaba, pues lo que digo, un artículo a doble columna o una columna con determinadas características, ¿vale? Aquí se establece un formato para que diferentes herramientas puedan interpretar y podamos compartir con diferentes herramientas la información. Y podamos guardar y sea persistente pues las anotaciones, ¿vale? El HTML revoluciona por el hipertexto y demás, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Y en el fondo no deja de ser, bueno, lo he puesto antes del HTML, es un lenguaje de marcado, ¿vale? Que se basa en la filosofía XML, que a su vez se basa en la SGML, ¿vale? Pero que lo he separado porque, claro, aquí también hubo, para que veáis también un poco conceptualmente la famosa guerra de los navegadores. O sea, os han enseñado con el XML o habéis visto esta semana pues que es un metalenguaje que permite definir lenguajes, ¿no? A los que implícitamente se le asocia a cada una de las marcas una semántica. Esto es un lenguaje, dicen el HTML, un lenguaje de hipertexto para comunicarnos por Internet, o sea, para que diferentes dispositivos en diferentes nodos de la red puedan visualizar, y entonces damos una serie de etiquetas, se da un vocabulario fijo. No basado en XML, no tiene no tiene en este punto, solo HTML, la capacidad de validar, ¿vale? Incluso los navegadores lo que hacen es implementar, ellos dicen, vale, pues implemento cómo se tienen que visualizar cada una de las etiquetas. Incluso, y esto hace mucho mal al tema de los lenguajes de marcado, porque aunque el autor editara mal, y una etiqueta, lo habéis visto que en XML hay que cerrarla, ¿no? Para marcar qué parte está contenida o tiene asignado esa determinada semántica. Esto es curioso porque el HTML, dependiendo del explorador con el que lo vieras, se visualizaba de una manera u otra. O sea, se estaba dando una información de marcado sobre cómo visualizar, eso lo estaba dando el autor, pero luego no había un control, porque si era Netscape o era Explorer o era Mozilla, lo que fuera, cada uno implementaba. Implementaba la negrita de una manera, ¿vale? O el encabezado de nivel 1 de una manera. Aparte de que incluso diferentes empresas, diferentes navegadores usaban etiquetas propias, ¿vale? Bueno, el PDF vuelve, esto es un poco para que se va mezclando, ¿no? Pero el PDF PDF empieza en el 93, pero bueno, al principio es propietario de Adobe y luego al final ya se estandariza. Es un poco la misma idea que el PS, o sea, que el PostScript, ¿vale? Es información marcado para la visualización, ¿vale? Porque creo que en la parte de XML se habló os hablaron de diferentes familias, ¿no? O sea, lenguajes estructurales, procedimentales o mixtos, ¿no? De alguna manera, ¿vale? Entonces, esto sería un poco lenguajes de marcado, no basados en tecnología XML, pero simplemente procedimentales, de cómo se va a tener que ver, ¿vale? El código es ilegible, completamente, ¿vale? Para el ser humano, o sea, ¿vale? El doc es...
Claro, el doc es como un paso atrás que da Microsoft. O sea, tiene un formato RTF que ha definido él y, sin embargo, genera el doc propietario, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo. El UTSA, que es lo que yo quiero, lo que queremos, bueno, se me ha ido. Lo que yo quiero mostrar, ellos usan un lenguaje interno, lo que pasa es que es nativo, solo lo conocen ellos. Dan una especificación para que algunas aplicaciones puedan interpretarlo, pero en realidad se tiene que hacer a base de ingeniería inversa, es como todas las aplicaciones son capaces de abrir. Y es cuando os habrá pasado al que haya abierto un doc con un OpenOffice o con otra aplicación, no interpreta bien y entonces te cambia los formatos y demás, ¿vale? Pero entonces, que veamos que en el fondo es todo lo mismo, o sea, seguimos teniendo marcas, pero todavía no estamos separando el contenido de la presentación, ¿vale? Salvo en el LaTeX. LaTeX fue una primera aproximación en la cual, claro, el autor, yo, con mi mismo artículo, no me lo han aceptado en una revista, pues puedo cambiar de revista, cambio los estilos y genero de nuevo es como fue el primer ejemplo, ¿no? Entonces ya entramos, bueno, al XML. El XML ya lo habéis visto, pues lo mismo. O sea, en este caso, para hacer este documento sería similar al de HTML. Simplemente se ha usado una serie de etiquetas y se ha usado una hoja de estilo. Para indicar en la hoja de estilo separamos. Aquí ya sí que se separa, ¿vale? Y esta es la clave y a partir de aquí ya vamos a ir viendo que el resto de formatos ya sí que tienen el contenido y la presentación separado, ¿vale? Esto en realidad es un metalenguaje. O sea, el XML nos permite generar lenguajes. Entonces, podemos generar lenguajes como el TEI, como el DocBook, como lo que sea, para al que, ya os digo, asignemos semántica y podamos... y podamos luego, a lo mejor, o sea, dependiendo de la aplicación, interpretarlo y representarlo de una manera u otra. Pero nos permite, o sea, XML nos da la tecnología para realmente tener formatos de documentación electrónica en la que realmente estemos separando presentación y contenido. Y además, el avance es que en LaTeX ya teníamos algo, pero ahora va a ser estándar. El XML es un estándar y el XML no es solo la sintaxis. El XML es la sintaxis que os han enseñado más todo el conjunto de tecnologías, XPath y XSLT, ¿vale? Todas las tecnologías que me permiten trabajar con eso. Entonces, XML lo que ofrece es el entorno, el ecosistema, como se llama, el entorno en el que podamos empezar a tener formatos de publicación electrónica en la que separemos contenido de presentación, que es la clave, ¿vale? ODT. Una vez que, o sea, basado en el XML, ¿qué es lo que hace el OpenOffice o luego LibreOffice? Es decir, bueno, pues este mismo documento, que es el que teníamos antes en Word y que lo habíamos visto que era nativo, o en RTF, que era pues, un lenguaje de marcas, ¿vale? Lo que hace es generarse, en realidad, es un archivo comprimido. Un archivo comprimido en el que lo que vamos a tener son separado el contenido de aspectos de presentación. Es un estándar, se renombra como ODT, ¿vale? En el caso de textos, para que el sistema operativo lance la aplicación OpenOffice que sea la que te lo abra. Pero internamente tú a un archivo ODT, y luego veremos para el docx, que es lo mismo, o el EPUB, que es lo mismo, es un archivo, es un zip, es un archivo comprimido, que tú renombras en tu sistema operativo, lo renombras y lo descomprimes y lo que ves es esto. Es una estructura de carpetas. Entonces, el formato ODT lo que te está dando es qué estructura tiene que tener y se establece, ¿vale? El formato lo que establece es en qué documento, o sea, en qué documentos de estos va a estar la parte de contenido. En qué documentos y en qué estructura, en qué carpeta va a estar la información sobre cómo mostrar esos contenidos, ¿vale? Después de ODT, lo de Microsoft Word hizo lo mismo. Lo que pasa es que, ¿cómo lo hizo? Pues, como siempre, a su bola. Lo hizo con su propio estándar, ¿vale? Pero no deja de ser lo mismo. Volvemos a tener lo mismo. O sea, la imagen para el autor es idéntica y luego por debajo, si lo veis, es muy similar. Si viéramos el detalle fino, ¿vale? Porque inicialmente mi idea era que hubiéramos hecho aquí, hubiéramos creado creábamos un documento
desde cero, lo copiábamos en el Word, íbamos generando, íbamos guardando o exportándolo en diferentes formatos y luego íbamos viendo, ¿no? Pero en una sesión de 2 horas y con lo que queríamos contar, más sencillo así, ¿vale? Y esto, pero vamos, que quiero decir que podríamos mirar, si luego tenéis, si tenéis curiosidad o vosotros mismos, coger cualquier ODT, se renombra, descomprimes, lo haces lo mismo con el docx y ves que la estructura es diferente, pero la idea que subyace es la misma, ¿veis? Tenéis el archivo de estilos, ¿vale? El de documento, la tabla de contenidos o de fuentes, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es un EPUB? El EPUB. Pues el EPUB es el estándar último y es esto mismo, pero no es ni con la especificación ODT de Oasis, de Java, o sea, de Sun, que eran los que desarrollaron el paquete OpenOffice, ni la especificación que da Microsoft, ¿vale? Es lo mismo, es como en el XML esquema. Ahora el XML esquema que os contaron está estandarizado, pero en su día hubo 2 XML esquema, el de Microsoft y otro, ¿no? Entonces, al final se estandarizó, o sea, en el fondo la idea era la misma. Entonces, EPUB no es más que la misma idea que hemos visto en ODT y en ODT y en docx. Es separar contenido y presentación mediante el uso de XML y mediante un archivo comprimido y una especificación de estructura. Aquí, bueno, luego lo que pasa es que ya en el EPUB, una vez que ya se desarrolla el estándar, en la última versión, el EPUB 3, pues ya nos permite soporte para determinadas cosas. Pero si os dais cuenta, el soporte en realidad lo va a implementar la herramienta de visualización, ¿vale? En el estándar se va a especificar qué es lo que tiene que pasar y va a ser la herramienta la que, si quiere soportar EPUB o EPUB 3, tendrá que implementar eso. Que lo único que es una especificación como la de antes, ¿vale? O sea, el EPUB, cogeros cualquier EPUB que tengáis, lo renombráis como zip y lo descomprimís y veis qué es esto, ¿vale? Entonces veis que cada capítulo es claro, ¿qué es lo que dice el formato o la especificación de EPUB 3? Pues que cada página va a ser XHTML, entonces ya te explicita que tiene que ser, ¿no? ¿Vale? El XHTML es un lenguaje con un vocabulario definido a partir del XML, ¿vale? Y te establece, el EPUB 3 te establece, pues mira, el contenido va a estar dentro o va a haber una carpeta de imágenes, donde todas las imágenes van a estar metidas en esa carpeta. De tal manera que cuando la aplicación, el visualizador, cualquier aplicación que tú quisieras, porque nosotros podríamos hacer una aplicación, un informático podría hacer una aplicación para visualizar EPUB. Simplemente es implementar, responder a esa especificación, ¿vale? Entonces él sabe que va a estar dentro de la carpeta de imágenes, van a estar las imágenes. Pero es que además te dice, va a haber un archivo XML en el que se van a enumerar y se van a localizar dentro del libro electrónico, del libro, dónde están las imágenes. Entonces, ¿os dais cuenta? Está todo, al final separación. Entonces, la clave es eso. Lo tenemos separado, porque esto lo que nos va a permitir ahora es el siguiente paso, que es la reflexión sobre, que ya hemos empezado un poco, sobre cómo nosotros, a ver si como autores podemos modelar, ¿vale? Pensando también ya os digo, he empezado esto diciendo, partíamos de lo que nos ha contado José Luis sobre la experiencia del lector y entonces como autor nosotros dices, yo quiero que mi lector o quiero que mis contenidos, ¿vale? Para expresar lo que yo quiero que tengan esas características, ¿vale? Entonces, eso lo hacemos pues con todos estos formatos, ¿vale? Entonces, ahora... Si os parece, nos queda una parte, pero si os parece hacemos, para quien quiera, un turno de 2 o 3 o 4 preguntas, justo con lo que hemos visto hasta aquí. Lo que hemos visto hasta aquí es, olvidamos la parte de lector, que es la que es, como autores. Bien, ahora como autores y sin saltar, es decir, simplemente nuestra relación con el marcado con el que potencialmente nuestros contenidos se van a poder expresar de una manera u otra. Uno puede tener
una idea de, mira, no me compliques, a mí dame un par de herramientas gráficas y que yo sé que abro un menú, pincho no sé qué y aquello acaba siendo algo. Esa es una opción. Es decir, bueno, yo quiero interactuar con un menú, con herramientas y no quiero saber nada de los lenguajes de marcado. Otra opción es tener una cierta idea, incluso para poder ver por debajo un texto más allá de lo que hemos escrito, porque el marcado recientemente es legible. Y otro tema es todo lo que se os puede ocurrir de lo que potencialmente serían mezclas de marcados, funcionalidades, etcétera, en vuestra práctica. Un poco en esa línea, ¿sí? 2 o 3 preguntas, continuamos y al final de la charla, si tenemos algo de tiempo, continuamos con más preguntas. ¿Hay algo sobre alguna curiosidad, estrictamente sobre la relación de cada uno con la existencia de lenguajes de marcado? ¿Esto para qué vale? ¿Qué límites tiene? Está superado, ¿no? Sí, está ya todo. Bueno, yo añadiría solo, José Luis, al hilo de esto del EPUF y que decíais, que nos decía Elena, están ansiosos por ver el EPUF. Claro, viendo lo que hemos visto, ¿no?, de la estructura, en realidad, claro, si nosotros queremos hacer un EPUF, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una herramienta que nos lo permita, ¿no? Sigil o cualquiera. Lo que va a hacer es manejar todo esto, o sea, nos va a dar las facilidades nos va a dar la pantallita para que nosotros metamos el contenido y va a ser esa aplicación la que nos genere esa estructura que luego cumple con el formato, ¿vale? O sea, que quiero decir que solo es eso, Luego, claro, decíamos lo de las animaciones, comentaba antes dentro de la experiencia del lector, lo de la animación 3D, que gires y tal. Eso, dentro de la especificación del EPUF 3, que viene con la especificación CSS3, se permite la generación de pseudoclases, ya son detalles más técnicos, pero que bueno, que en realidad luego ya es que quieres hacer algo, buscas dentro de cómo con la sintaxis CSS3 se hace. Pues hay una función que es para que cuando pases por encima, ¿haga qué? Pues dependiendo de las funciones que use, me lo desplazas ¿desde dónde? Y le vas metiendo parámetros, ¿vale? Una sintaxis que viene en la especificación, ¿vale? Y entonces, de esa manera, editar un EPUF 3, ¿qué es? Coger una herramienta que soporta y que conoce y que me asiste en la creación de esta estructura, me lo oculta como autor, ¿vale? Yo voy diciendo nuevo capítulo y él es el que me genera un XHTML nuevo en el que yo como autor simplemente añado. Y si yo le pongo negrita, porque la herramienta me permite tener el típico botón para seleccionar y marcar como negrita o el texto como queramos, la propia herramienta es la que me genera en el CSS la sintaxis necesaria para que se visualice tal como nosotros queremos. Por lo tanto, entonces, ahí como autores hay veces que a lo mejor lo que tenemos que es remangarnos y si quieres hacer algo muy específico y tu herramienta no te lo permite, pero sabes que se puede hacer, por eso es importante saber, o sea, tú puedes meterte, vas al CSS y lo editas, ¿vale? O sea, por eso es importante tener la conciencia, creo yo, como autor, de qué es lo que hay debajo y qué es lo que es el formato, porque si no estás vendido a la herramienta, ¿vale? Entonces, José Luis, continúa. Bien, no queda mucho y yo creo que si podemos, durante el turno de preguntas, podemos ir buscando vídeos que tenemos, etcétera, y podéis ver más cosas. La idea ahora es que, bien sea porque los ejecutemos nosotros, bien sea porque ya vengan preprogramados fácilmente en una herramienta, bien sea porque tengamos la ayuda de alguien, hay un momento en el que toda la potencialidad de nuestras marcas, no toda la combinatoria posible de cosas que se pueden hacer con ellas, pero de repente vemos una perspectiva como producto final que tiene que ver con nuestras marcas y con una serie de procesamientos que han ocurrido, ¿no? Entonces estamos en esa parte de ejecución de procesos. Empezando de nuevo desde el final, vamos a querer generar uno o varios productos finales. Un EPUB 3, un iBook de Apple,
un PDF más o menos interactivo con vídeos o no, vamos a querer generar un sitio web con sintaxis HTML o una sintaxis más rígida XHTML, vamos a querer generar una app. En el estado actual de la tecnología no hay una herramienta mágica profesional con un buen acabado que rellenemos ahí y nos produzca todo. Es verdad que hay herramientas que tienen salida HTML y EPUB3, etcétera, pero lo normal es que nos encontremos con varias herramientas distintas. En el caso de las herramientas propietarias, como la de iBook de Apple, pues es que no queda más narices que pasar por el editor de iBook Author, que es muy sencillo de usar, pero bueno, hay que pasar por ahí. Y el problema es un poco que estos editores, en lo que respecta al texto, te permiten introducir ahí directamente, como si fuera un editor de texto, pero tiene muy mala exportación luego. Es decir, si queremos hacer con iBook Author o así, editar algo y después extraer esos fragmentos de texto para usarlos con otro, etcétera, va a haber mucho trabajo manual de rehacer, de cortar, de pegar. No va a fluir en que yo exporto algo, lo importo y está perfectamente. De ahí que si uno solo quiere hacer un producto de estos, siempre en esa misma familia, pues uno se especializa en hacer EPUB3 no sé cuánto, tiene su herramienta, usa el InDesign, usa lo que quiera y ya está. Pero si uno... Sí. A ver, las herramientas... O sea, hay una herramienta con la que puedes hacer todo eso, InDesign. O sea, las herramientas tienden... Sí, estoy de acuerdo. Las herramientas de más alta gama tienden a... Pero el iBook no. El iBook no, o sea, es decir... Pero es que comentaba que no había una herramienta, hay una herramienta que es cara, que todo lo que queramos, que es propietaria, pero vamos, que generaría un determinado EPUB3 a su manera, generaría un sitio... El que produce InDesign, a diferencia del que produce iBook, Apple, el iBook Author, no tiene ningún problema, tiene el problema de lo que es un EPUB creado con InDesign, pero es un EPUB estándar. O sea, Sí. No, evidentemente, o sea, es decir, de la gama alta de herramientas, Adobe siempre ha apostado por productos relativamente caros y tiene facilidades para hacer todos estos fragmentos. Pero aún así yo... Perdón, ¿puedo seguir preguntando? El InDesign que tú dices genera tantos errores que luego se pierde. Yo sé que tú defiendes un método de trabajo que a ti te funciona, pero bueno, a mí personalmente me genera muchos problemas luego el cambiar un fichero InDesign. A lo mejor es porque hago libros muy variados y no puedo usar siempre el mismo procedimiento. Tenía pendiente preguntar al hilo de esto. Apple fue de los primeros contribuyentes al estándar IPUB, ha hecho mucho por el estándar, pero luego ha sacado su propia extensión propietaria. Y yo la verdad es que no trabajo con el entorno Apple. Yo hago IPUB 3 completamente a pelo. No, desde el desconocimiento, ¿qué problemas, qué veis en ese entorno? Es decir, ¿podéis dar algún consejo a gente que no se haya metido y que quiera hacer algo lo más estándar posible? No, vamos a ver. Lo que realmente facilitó Apple en su momento, que fue en enero o febrero de hace 3 años o 4, es que se adelantó a facilitar un editor razonablemente fácil de usar. Era y no especialmente caro porque lo dio gratis, o sea, lo que era el editor sí. Ese fue el avance, de alguna manera se posicionó, tenía sus intereses en lo que respecta a libros de texto en toda Norteamérica y otra serie de... En fin, apostó por esa vía. Yo no estoy recomendando uno u otro, evidentemente no es estándar, entras dentro.
las animaciones, etcétera, presentaciones, keynote, etcétera, etcétera, todo lo que es dentro del entorno Apple funciona razonablemente. O sea, porque además los cacharros los hacen ellos, que sí, tendría delito que su software no funcionara en sus cacharros. Pero en todo caso, lo que yo intentaba mostrar aquí es que en este momento, para el grado fino de maquetación y otra serie de cosas, no hay una solución del todo universal. Al final uno tiene que trabajar un poco. Incluso lo que se produce para canales y dispositivos distintos, hay que echarle una manita. Quiero decir, uno trabaja con el InDesign, pero después hay que ajustarlo. Y es un poco a lo que iba. Como estamos hablando fundamentalmente del texto, porque los fragmentos digitales tipo multimedia, etcétera, hay que hacerlos aparte, en realidad lo que yo estaba recomendando era no utilizar estos empaquetadores finales, porque no dejan de ser el editor de Apple para iBook. El InDesign, de alguna manera, y otros no dejan de ser empaquetadores, porque hay que producir la estructura que comentaba Víctor. O sea, son empaquetadores de fragmentos digitales. Yo simplemente avisaba que no es buena práctica el usarlos como herramienta de autoría directamente. Uno puede tener sus herramientas de autoría y luego intentar ver cómo importa o exporta con mayor o menor fortuna en uno de estos. Sí. Sí, al hilo de lo que decías, o sea, el InDesign es como de las más profesionales, ¿no? Ahora, es verdad, decías, uso InDesign y al final tengo que toquetear, ¿no? Claro, ellos implementan, para poder generar esa estructura y demás, ellos implementan el estándar, como si dijéramos, interpretan el estándar como consideran. Y entonces, por ejemplo, para cada objeto te crean una clase CSS, entonces eso al final emborrona todo, ¿no? Porque tienes un CSS con 14.000 clases, que es verdad que el propio InDesign te permite luego, te da facilidades para, o bueno, si eres un poco hábil para localizarlas, pero, ¿me entiendes? O sea, yo creo que ibas por ahí a lo mejor. Sí, pero que aquí se ha referido mucho, o sea, si hubiéramos hablado de Obsidian para hacer superelectrónicos, hubiera trabajado ya con Misa, pero es que si me sacáis a los de Apple, por ahí sí que no, o sea, más código basura tiene Apple en los CSS, vamos, en los EPUB 3 tú ves el código que genera el iBook Author y entonces ya, o sea que no me vale eso, cuidado, era por lo que lo he dicho, por lo demás nada, además esto podemos estar discutiendo y después tomarnos 4 cervezas y seguimos. Sí, yo quería aquí insistir básicamente no solo en los procesos, sino en las diversas estrategias de uso de estos procesos, sobre todo cuando uno quiere generar un contenido en varios formatos de estos, ¿no? Entonces recomendaba el hecho de tener el entorno de autoría aparte. Es decir, uno tiene su entorno de autoría para el texto, con el que se sienta más a gusto. Uno trabaja con Word, trabaja con LaTeX, trabaja con OpenOffice o directamente escribe en XHTML, que tampoco es disparatado. O sea, uno genera texto y genera fragmentos y los mantiene. O sea, de alguna forma, este entorno es el que cada uno tiene que construirse. Más o menos la familia de herramientas, si uno empieza a trabajar con Word, no sé qué tal, pues ya sabe que va a acabar cayendo en una familia de herramientas más o menos de Microsoft. Si uno, en vez de utilizar el editor de libro electrónico de Apple, utiliza pues el Pages, es decir, utiliza el equivalente al Word en Apple, va a acabar cayendo más o menos ahí, o no, pero este mantenimiento es el que resulta interesante. Hay mucho que decir sobre el mantenimiento de estos fragmentos. Ahora entraremos aquí. Pero en todo caso, cuando uno, si uno es un autor y no tiene apoyo de nadie, pues hasta aquí hemos llegado. Es decir, uno tiene su sistema de autoría y después, como puede, o lo importa directamente si funciona bien, o corta y pega, como Dios le da a entender, en el empaquetador que use final. Si uno forma parte de un equipo, ya los perfiles, lo que se le pide a cada miembro del equipo es otro, y yo recomendaría
digamos, dividir esto. O sea, yo recomendaría el meter algo entre medias. Yo recomendaría que el colectivo, el equipo, tenga un lenguaje XML intermedio suficientemente expresivo, da igual, uno hecho ad hoc, docbook, ODT, un lenguaje, porque eso lo que facilita es que los técnicos, si se ha fijado un lenguaje, los técnicos lo que hacen son intentar automatizar las importaciones, exportaciones y tal, o sea, todo lo que sea ahorrarte, cortar, pegar. Entonces, desde este lenguaje común del grupo, pues uno lo que hace es confiar en que desde mi sistema de autoría, yo lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer el grupo es facilitarme la conversión de mis textos, etcétera, etcétera, en ese lenguaje intermedio. ¿De acuerdo? Esa sería la práctica más razonable porque le ahorra tiempo a todo el mundo. Porque los programadores solo tienen que hacer, no tienen que hacer, si no fuera así, si hay 18 entornos de autoría distintos en un grupo y hay 5 o 6 grandes empaquetadores, tenemos que hacer cruzados todos los posibles conversores de todos con todos. ¿De acuerdo? Entonces, tener una elección de lenguaje, muchas instituciones lo tienen, las editoriales lo tienen, instituciones hermanas como la Open University y otros lo tienen. Y se trata al final de recomendar al autor. A veces no es del todo complicado, os suena lenguajes como Markdown o similar. A veces para quien no maneja HTML, un lenguaje quizá más sencillo, que hay un script que al final, bien por expresiones regulares, bien por lo que sea, te acaba generando un HTML o te acaba generando tal, te soluciona la vida. Entonces, en este punto hay que considerar dos cosas. En lo que respecta al entorno de autoría, y está un poco en la línea de la linealidad, etcétera, etcétera, durante un tiempo, bueno, mucho tiempo atrás, resulta que dependíamos de las editoriales para que saliera el texto impreso, porque había que montar, o sea, quiero decir, hacían todo hasta los dibujos. Hubo un momento en que los procesadores de texto nos independizaron y casi le dábamos ya a la editorial, salvo revisiones, casi en la maquetación final. Y ahora hemos vuelto a caer en algo que es, bueno, necesitamos un equipo de gente para hacer las cosas bien y sobre todo, como lo podemos sacar en muchos formatos distintos, ahora tenemos la posibilidad, como decía Víctor, incluso aunque sigamos trabajando con el concepto de documentos, o sea, no estamos hablando de mantener una base de datos de fragmentos de textos, que linealmente, discursivamente es complicado de mantener, pero cuando uno de repente está escribiendo un texto y ha hecho una división estructural, ha puesto sus etiquetas de qué es sección, qué no es sección, había muchas cosas que uno se dejaba fuera después de esa decisión. Si a uno se le ocurrían 30 ejemplos para una sección y solo 4 para otra, acababas descartando ejemplos porque estuviera un poco balanceado y porque algunos ejemplos eran muy complicados o porque algunos ejemplos te los había pasado un colega y estaban en inglés. Pero aquí no tienes por qué cortarte. O sea, tú en el documento metes los 20 ejemplos. Lo que pasa es que tienes un atributo en tu marcado, si es que usas un lenguaje de marcado propio en tu sistema de autoría, donde dices ejemplo, nivel y entre comillas medio. Ejemplo, nivel bajo. Ejemplo, nivel tal. Y lenguaje inglés o lenguaje español o tal. De tal manera que, aunque sigamos pensando en términos de documentos, si uno tenga sus carpetas, sus documentos y tal, estamos ya más cerca de empezar casi a usar un wiki personal, que los hay. O sea, uno puede empezar a tirar conocimiento que tiene ahí, por si acaso algún día les sirve, y solo tiene que etiquetarlo internamente de manera razonable. ¿De acuerdo? Entonces, uno puede usar su etiquetado propio. Lo que sí que convendría es luego, si tiene que pasar por el XML del grupo, que de alguna manera haya una correspondencia con los atributos y etcétera que puedan ser de interés. Entonces, eso sí que quería resaltarlo porque ahora yendo del entorno de autoría para adelante, bueno, el entorno de autoría tiene muchas más cosas. La documentación forma parte del entorno de autoría y todos nos apañamos más o menos buscando artículos,
la consulta a base de datos a lo mejor requiere de alguien, y una cosa como, por ejemplo, consultar DBpedia, traernos 3.000 ternas de una consulta de datos enlazados en SparkQL como parte de nuestro contenido, ya es posible y también a lo mejor necesita de un cierto apoyo. Pero ahora, yendo desde el entorno de autoría o de coautoría entre varios hacia adelante, pues tendríamos que no solo es que podemos construir libros en formatos distintos, sino que, y aquí es donde vienen todos los lenguajes de procesamiento, etcétera, hay un momento en que desde un pool, desde un repositorio de lenguaje de marcado, sea el nuestro o sea el del grupo, uno puede seleccionar. El XSLT o el equivalente desde una aplicación Java o lo que sea que alguien nos programa, el XSLT es más sencillo porque de una manera uno tiene que declarar cosas y aquello se interpreta. El XSLT nos permite coger los trocitos que nos dé la gana, fusionarlos, sumarlos, encadenarlos, compararlos, retorcerlos, recolocarlos en el árbol final donde queramos y enviarlo. O sea, quiero decir, no es una CSS, es algo más. El XSLT nos permite recombinar lo que queramos del árbol fuente o de los árboles fuentes de nuestros contenidos, o sea, de nuestras subsecciones, párrafos y tal. Y ese proceso de selección se hace atendiendo a al tipo de etiquetado. No se separa, si no hubiera separación de basura en origen, difícilmente sería posible hacer cosas como realmente reutilizar. O sea, si al final queremos distinguir entre fórmulas matemáticas y cosas que no lo son, pues un lenguaje de marcado como MathML tenemos que usarlo. Si queremos reutilizar cosas estructurales, tiene que haber marcas estructurales. Si queremos diferenciar por idioma, tiene que haber en nuestro marcado atributos o tal de idioma, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el filtrado XSLT es importante, ya digo que tenemos algunos vídeos, algunos ejemplos. Cuando pasamos ese conjunto de fragmentos digitales, puede ocurrir una cosa. Primero, eso todavía no está maquetado de ninguna manera. O sea, etiquetas XML escogidas, filtradas, ordenadas, retorcidas y recolocadas, no dejan de ser de nuevo etiquetas XML y aquello no se sabe cómo se maqueta, cómo se interpreta, cómo se coloca. Hace falta una hoja de estilo final. Pero sí que puede pasar una cosa. O hemos seleccionado un contenido muy monolítico para un usuario, un tipo de usuarios especial. O sea, hemos justo escogido los ejemplos de nivel alto, no sé qué, tal, y el libro solo hay una manera de leerlo, no tiene gradación, no tiene tal. O bien hemos escogido fragmentos más o menos redundantes de diversos niveles, etcétera, y entonces lo que queremos es que el libro electrónico permita esa navegación de la que hablábamos, en la que uno puede seleccionar, el lector sí que puede seleccionar más cosas. No se encuentra exactamente con que ha comprado el libro perfecto, adecuado para él, sino que si se lo presta a un colega, el colega puede empezar quizá por los ejemplos más sencillos, porque también están ahí, aunque no se muestren al principio, este tipo de cosas. Entonces, esa es un poco lo que comentaba de todo lo que es la capacidad de linealidad. Eso al final se consigue muy al final del todo, cuando tenemos una serie de fragmentos XML más redundantes, menos redundantes, etcétera, pues porque hay una maquetación específica CSS, porque ahora casi todo está basado en lenguajes que provienen de XML, XHTML, etcétera, y luego una cierta interacción JavaScript, en principio. Entonces, con toda esta cadena, evidentemente faltan herramientas. No hemos hecho aquí una muestra de entornos, editores. Es muy difícil enseñar CSS, muy difícil enseñar JavaScript o XSLT en un rato, pero a mí sí que me interesaba el que viéramos un poco qué perspectivas se le abren al mantenimiento de nuestros propios fragmentos de autoría.
y nuestra interacción con terceros para producir otros. Por ejemplo, grabarse con el ordenador en la pantalla ya uno mismo es sencillo. Postproducir es latoso. O sea, a lo que sale, el hecho de hacer un zoom en el minuto 1 para ver tal, después cortar un poquito de no sé, esos latosos son cosas repetidas. Si tú cuentas con alguien a quien le pones en el Dropbox o donde sea tu grabación, sabes que te recorta, etcétera, te lo acelera, te pone subtítulos y te lo devuelve, pues te ha ahorrado un montón de tiempo. Es decir, que de alguna manera los mecanismos de construcción de estos fragmentos digitales son importantes. Bueno, nos estamos liando muchísimo. Yo creo que ya había dos ideas sobre lo típico, si uno se autoedita, si merece la pena o no, si alguien te ayuda a editar. Sí, ya terminamos así brevemente, que vamos más de tiempo, con el tema, con un poco el papel del autor, que engancha con esto y que va un poco también con la pregunta que nos hacían antes, ¿no? Según estaba comentando, cuando ponía el ejemplo antes José Luis de sección, lo anotamos como sección, claro, ahí ya estás pensando en presentación. Pero ¿y si el conocimiento, y si quisiéramos representarlo como concepto? Y tener un conjunto también de temas relacionados con una temática, ¿no? Con un campo. Y entonces la información ya no se estructura pensando en representación, ¿vale? Sino, pues ya te digo, ideas, conceptos, explicaciones. Y a lo mejor luego utilizar la tecnología para, mediante en determinados puntos, la interactividad, o sea, hacer que el usuario, no sé, un test o lo que sea, dependiendo de o su propia elección, se te puede generar. Y entonces, ¿me entiendes? Entonces, por eso, por ahí va yo en la separación. Entonces, ahora lo último es un poco la reflexión entre lo que es el autor y lo que serían inicialmente, o sea, clásicamente sus funciones, que serían la de modelado del conocimiento, que estamos diciendo, ¿no? ¿Vale? Hasta ahora era simplemente pensando en la presentación, pero ya digo que la idea, yo con lo que quiero que transmitir es, o sea, lo que tiene que quedar claro es la separación y que tenemos que ir a eso, porque ya lo estáis viendo que en los formatos y es a donde vamos, está separado, porque nos va a permitir todo esto que acaba de comentar José Luis, el tener una única fuente a partir de la cual poder generar diferentes publicaciones, ¿vale? El modelado, bueno, lo que implica el texto en diferentes perspectivas, lo que digo, depende cómo lo edites, o sea, cómo lo modeles, pues podrás presentarlo de una manera u otra. Reutilización, ¿vale? Todo está un poco relacionado, ¿vale? Pero en realidad no deja de ser las funciones que podía tener, que ya no tanto clásicas, que la clásica sería, he dicho que iban a ser las clásicas, pero bueno, en realidad la clásica es la de modelado de conocimiento, ¿vale? El pensar en textos que a partir de un único documento, una única, documento XML o estructura de conocimiento, poder generar diferentes perspectivas en los textos o reutilizar código, está, ya os digo, en la línea de lo que acaba de comentar José Luis. La integración de texto y multimedia, la conectividad que comentaba antes también, ¿vale? Incluso ahora con la tecnología nos permite, ¿no?, enganchar con diferentes fuentes, traernos definiciones, ¿vale? O lo que digo, la personalización de contenidos. Podríamos generar un documento en XML modelado, ya digo, o sea, separando estructura y presentación, y a lo mejor pensar en que podemos generar textos dependiendo, o sea, un poquito a demanda. Entonces, a mí, mira, de XML ya sé bastante, entonces dame lo mínimo, los contenidos que sean mínimos para que tenga una coherencia eso, ¿vale? Y sin embargo, otro, mira, pues yo es que lo vi hace mucho, pero prefiero, y entonces puedes generar al autor, es prácticamente automático, porque lo único que hay que modificar o hay que tener preparado para diferentes perfiles o lo que sea es la transformación, ¿vale? Y aquí, claro, antiguamente, ¿qué teníamos? Aparte del autor estaba el editor, ¿no?, que era el encargado del diseño y la tipografía, ¿no? O incluso, bueno, de la selección, o sea, el buscar el autor porque dice, oye, hay una demanda en este tema y hay que generar un libro o hay que generar documentación sobre esto, y entonces buscaba al autor para que lo generara. Se encargaba también de la comercialización y se encargaba de los derechos de autor. Ahora
ahora ya todo esto, o sea, todas estas funciones del editor, en realidad, todas las herramientas y con todos estos nuevos formatos se están yendo al lado del autor, ¿no? O sea, el diseño y la tipografía muchas veces, en realidad, lo hacemos nosotros. O sea, tú escribes, bueno, ahora mismo ya hace tiempo, tú escribes un libro y a la editorial le das ya directamente el PDF y él sí, lo que te hace una revisión un poquito de, bueno, de sus... Bueno, te ha marcado antes, inicialmente, el estilo que tiene que tener que tiene su revista o su libro, su publicación, lo que sea, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo ya nos lo estamos trayendo. Hay, entre el autor y el editor, hay otro agente que aquí no está puesto, pero que ha estado un poco subyacente en todo lo que hemos estado comentando y sobre todo en lo que ha comentado José Luis, que es el tema de ese técnico que nos ayude, ¿vale? Porque el autor no tenemos tampoco, a lo mejor en informática pues estás más relacionado con la tecnología, pero de otras áreas a lo mejor tampoco te tienes que meter tú en lo que es la transformación y entonces no es tampoco el perfil del editor, que es el resultado final, el de esto para que llegue, por mi experiencia, tiene que estar así, se tiene que presentar así, ¿vale? Entonces, perdón. Entonces un poco la idea es eso, es hasta qué punto el autor nos tenemos que meter o no nos tenemos que meter en el diseño, ¿vale? Esto es un poco también una pregunta abierta, ¿no? Hasta qué punto el autor debería simplemente de estructurar y simplemente de encontrar a lo mejor esa dificultad que decíamos, que es cómo modelarlo realmente para que no haya una linealidad y me permita esa estructura generar diferentes salidas. Entonces, eso ya es un esfuerzo bastante. Entonces, vamos a aislar al autor, que es el que genera el contenido, el conocimiento, del resto. O sea, el técnico lo va a hacer mucho mejor, la transformación. Y el editor es el que sabe cómo, bueno, tienen equipos de arte y demás para ver cómo hay que presentar las cosas, los tamaños, los tipos de letra. A mí me da igual el tipo de letra, o sea, no sé cuál es el mejor tipo de letra, cuál más legible, menos legible. En realidad eso me quita tiempo de expresar lo que queremos, ¿vale? Luego, claro, ahora mismo es que el autor ya no es solo en lo que es el diseño, ¿vale? Por ejemplo, la comercialización. Ahora ya estamos nosotros en ese punto, en el de subir a determinadas plataformas. Entonces, claro, la autoedición. Entonces, los derechos de autor en los DRM, o sea, tú puedes incluso modelarlo dentro del XML, puedes gestionarlo. Entonces, dos perfiles que antiguamente o que clásicamente tenían sus funciones claramente definidas y claramente separadas, ahora se juntan. Y entonces ahora se abre un poco el debate, queríamos abrir un poco el debate, vosotros profesionales de esto, un poco sobre cuál es el papel del autor, ¿vale?, en este nuevo contexto, o sea, lo que estamos contando. Con todo lo que hemos visto, claro, el autor nos tenemos que meter a la caja del editor y asumir esas funciones. Tenemos que dejar al editor, que son los que saben hacer eso. Seguimos manteniendo esa separación. Habrá casos y casos, ¿no? Claro, esa es la idea. Luego también se plantean cuestiones como claro, viendo todo lo que hemos visto hoy, todo lo que hemos revisado, el concepto de libro, claro, ¿qué es un libro ahora? O sea, si estamos hablando de que estamos generando, modelando más que generando, modelando una información, un conocimiento de determinada manera, y ese mismo conocimiento, esa única fuente es la que genera diferentes salidas. Claro, el libro es la salida final, claro, pero en realidad entonces, ¿qué es lo otro? ¿Vale? O sea, cambia. El nuevo contexto en el que nos encontramos, yo creo que deja preguntas abiertas, ¿no?, sobre las que se puede reflexionar. ¿Y dónde quedan ahora? Claro, los conceptos clásicos de manuscrito, obra y programa editorial, ¿no? Como manuscrito, lo que escupe, lo que genera el autor, ¿vale? La obra, el resultado que ya el editor te permite, te dice, esto ya está para. O sea, tú has escrito esto, pero esto hay que presentarlo ya pensando en el usuario, en el lector, en nuestro caso. Y luego el programa editorial, que es, claro, que no olvidemos que también eso es importante. O sea, la difusión, el hacer, eso es un trabajo que también queda fuera, o debería, o siempre ha quedado fuera del ámbito de las funciones que tenía que asumir el autor y que lo asumía
lo llevaba adelante el editor, ¿no? Que era el tema de conseguir que ese contenido, o sea, que ese libro llegue al público. Ahora nosotros cuando publicamos tenemos también que meternos en esa parte, ¿sabes? Entonces, con esto acabamos un poco la idea de nuestro... Queríamos acabar pues es un poco con estas preguntas abiertas, ¿vale? A ver cómo lo veis vosotros, o abrir una pequeña discusión y luego, por supuesto, si cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia que queráis hacer, pues... ¿Cómo vamos de tiempo? Son menos 10. Bueno, más que debate, si queréis, como vamos más de tiempo, o sea, ahora hacer todos los comentarios que queráis, preguntas, lo dejamos como reflexiones abiertas, ¿no? Como preguntas abiertas que dan para discusión de café y de lo que queráis. Y yo nada más unos pocos comentarios que he tomado a vuela pluma desde el comienzo hasta el final y un poco telegráficamente, un poco una ensalada más bien de comentarios, ¿no? Empezando por el final. Efectivamente, a mí una de las cosas que me preocupa, y ahora tengo en mente ahora el libro en papel, es la desaparición de este cuadro aquí de lo que es el editor, el tipógrafo, etcétera, etcétera, porque la autoedición hoy día nos está inundando de auténtica basura. Es decir, la calidad de un libro en papel, no digo de las grandes editoriales que siguen manteniéndose más o menos bien, pero yo que sé, servicios de estos de autoedición de tipo de estas plataformas, Lulu, Book, etcétera, pues ahora quien lo haga más o menos bien, hay gente que hace auténtica basura. Y eso cae en nuestras manos y luego cuesta de leer, etcétera. Sigue siendo, si se quieren hacer bien las cosas, muy importante el papel de un buen tipógrafo. Aquí es que se mezclan muchas cosas también, el ámbito empresarial. Tienes correctores en plantillas o los alquilas por ahí y hacen 14.000 cosas mal pagadas. Es que es caro, aquí hay muchas cosas que se solapan. De la misma manera como en el producto digital, también hay otro tema que hay que tratar, que es el famoso DRM, el hecho de que hay editoriales, Amazon, por ejemplo, lo comentaba el otro día con una participante aquí, pues te obliga a utilizar su aplicación para leer sus libros, lo que trasladándolo a la realidad antigua equivaldría a que para comprarme tal libro debo ir a leerlo a la librería donde lo he comprado. Y esto te crea a ti como usuario el caos de que no puedes organizar tu propia biblioteca, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay muchos otros elementos. El DRM, que es lo que te impide en definitiva descargarte legalmente esos elementos y tenerlos donde tú quieres tenerlos, ¿no? Y aquí vamos tirando hacia atrás y ahí de nuevo diferencio ahora lo que es el comentario que voy a hacer de las ediciones utilizando por ejemplo el lenguaje TEI que hemos estado estudiando aquí fundamentalmente junto con otros, etcétera, para trabajar el texto por ejemplo en pantalla, en un ordenador, etcétera, con una concepción casi enciclopédica. Es decir, tengo, como el otro día nos enseñaba un colega aquí, su edición con el texto, a la vez ves una página del original, etcétera, etcétera. Pero esto lo piensas más bien para verlo en una pantalla grande, que sería la de un ordenador de sobremesa y quizás, como mucho, una tableta más o menos cómoda. Es una realidad. Y te lo planteas para un tipo de trabajo diferente. Eso puede ser un buen complemento o una sustitución hasta cierto punto de las ediciones filológicas, paleográficas, etcétera, tradicionales. El poder ver simultáneamente varias transcripciones de un texto, eso para un investigador es una auténtica maravilla. Pero si nos trasladamos al mundo de lo del ebook, los lectores, los readers de este otro tipo de formatos, hay muchísimos problemas que no se han resuelto y que no dependen solo del formato. Estéticamente, por ejemplo, son todos ellos una castaña, en general, mayormente. Es decir, estéticamente leer un libro en un reader, sea de la marca que sea, estéticamente es muy poco apetecible. Y eso es un problema grave. Se plantean problemas graves también, por ejemplo, con la lectura de textos poéticos. Como te desarmen los versos, pierdes un poema. Y esto también es grave. Los formatos son muchas veces, el tema, lo comentaba el otro día con una compañera aquí también, el remitir a las páginas de cara a citar un trabajo que has leído en ebook que sea para un trabajo académico,
ya me han explicado que hoy día parece ser que ya se está empezando a resolver el hecho de que la página no cambie de lugar según el esto. La maquetación fija, ¿no? Exacto, que de una manera u otra se pueda resolver ese problema, pero no siempre ha sido así, ¿no? Hay un montón en definitiva, claro, hay que tener en cuenta que el libro con su referente impreso cuenta con un I+D+I detrás de casi 6.000 años, digamos, ¿no? Es decir, desde las tabletas sumerias hasta la actualidad. Lo digital todavía le queda un poco corto esto, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una cosa es leer en pantalla, etc. Hay también la diversidad de medios. Leer ciertos trabajos con ciertas ventajas en pantallas grandes, etcétera, es una cosa, nos lleva hacia un tipo de trabajo que es más bien la edición filológico-crítica, etcétera, que puede ser muy interesante en todos estos recursos, pero luego el manejo en un formato EPUB de la imagen, por ejemplo, incrustada, etcétera, también plantea problemas que de habilidad y de velocidad y de si es en color o no, que eso no todos los readers lo permiten, etcétera. El tener diversos cuerpos de notas plantea muchas incomodidades. Es que al final el reader es una cosa muy limitada para la que, bueno, pues quizás se puede utilizar un formato lo más sencillo posible. Y ya para acabar, ya corto, yo sí creo que a pesar de todo lo que he ido diciendo, sí que es muy recomendable que el autor se preste un poco a remangarse, aunque sea con sencillez, y meterse un poco en las tripas de las cosas. No como si fuera un informático, cuando la cosa sea complicada debe tener ayuda, pero un poco ser consciente de X cosas y de la manera sencilla de meterse en las tripas, digamos. Eso yo creo que es muy importante. Si no, porque es que hasta hace poco aún abundaba el autor que utilizaba el procesador de textos como si fuera una máquina de escribir. Y eso tampoco es. Eso tampoco es, porque, hombre, debes aprender como mínimo a definir un párrafo, a definir una página, a definir un formato, aunque sea así. Y si hace falta un poco arremangarse, no está mal tampoco. Gracias. Sí. Bueno, respecto a esto último, efectivamente, por eso era un poco, la motivación de mostrar también los formatos y lo que hay debajo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, o sea, cuando planteo esto, yo personalmente sí que pienso que hay que, o sea, yo no quiero como autor meterme en el mundo del editor porque es que no sé, o sea, ¿qué lo voy a hacer mejor? O sea, pues eso lo decía, ¿no? Yo prefiero centrarme en lo que sé y toda la experiencia, los 6.000 años que dices, de cómo presentar, pues eso, es que hay gente que se dedica a eso, entonces, que yo no me dedico a eso, con lo cual, yo eso sí lo comparto, y es verdad que en algún punto tienes que meterte. Por eso habríamos un poco, dejamos la pregunta abierta porque claro, la tecnología, en mi opinión, nos permite, o sea, hemos mostrado lo que nos permite hacer. Eso no quiere decir que todo lo tengamos que hacer así, porque también, contestando a otra pregunta, ¿no? Claro, hay determinadas cosas que no se pueden. Claro, es que nadie nos obliga, o no deberíamos de obligarnos nosotros mismos a usar, no sé, a cambiar la linealidad o a cambiar a la maquetación fluida, ¿no? Es que si no hay que usar al 100% de lo que nos ofrece la tecnología si no creemos, si no es adecuado. O sea, habrá que usarlo cuando nos vaya a beneficiar para el objetivo que queremos, ¿vale? ¿Y qué más? José Luis quería Quería... al hilo de lo que ha dicho él, a mí como editora de libros digitales, en las tabletas en general, los libros pensados para tableta no me gustan mucho. Es decir, las animaciones, cuando el libro ya empieza a parecerse más a una app que a un libro. Pero, sin embargo, hay algo del libro digital que me parece fantástico y son precisamente esos dispositivos tan antiestéticos, tan desagradables para muchos, que se basan en tecnología de tinta electrónica, que hacen que no se canse la vista y que permiten una lectura muy cómoda y libre de distracciones. Muy parecida realmente a la experiencia en papel, muy parecida con limitaciones, claro, porque todavía las pantallas de tinta electrónica son muy caras, generalmente tienen 6, 7 pulgadas como mucho. A mí me encantaría que hubiera
pantallones de tinta electrónica, como hubo un intento también hace bastantes años, cuando Philips sacó su filial, la Iliad, sacaron un cacharraco de 9 pulgadas que me lo compré y a los pocos meses la empresa quebró porque no era rentable y me quedé con un bonito ladrillo. Pero bueno, a ver si alguien se anima. Y bueno, la cuestión es, el principal obstáculo para que sea cómodo leer en tinta electrónica, yo creo que es hoy en día el tamaño del dispositivo. Espero que se vaya abaratando y vaya funcionando mejor. En cuanto a la tinta electrónica, para los que tenemos gafas, para los que somos cegatos, es fantástico, verdaderamente fantástico, no cansa nada la vista. Y en cuanto al aparato crítico, ya lleva bastantes años el sistema de... ya había en IPAP 2 un sistema de notas bastante potente, en IPAP 3 se puede hacer todavía más complejo y yo creo personalmente, que es mucho más cómodo leer libros anotados en un dispositivo de tinta electrónica que me permite ir y volver a la nota y cambiar el tamaño de letra de la nota si no lo leo bien. Mucho mejor que una edición crítica en papel de estas que tienes 4 renglones del texto principal en la página y el resto son notas con una fuente enana. Y dices, tengo 4 dioptrías, ¿cómo puedo leer esto? Por favor, tenga piedad, señor editor. Y esto el usuario lo puede cambiar. Evidentemente, cuando el usuario cambia el tipo de letra o el tamaño del libro digital tal y como le viene dado, en muchas ocasiones se rompe algo o se descuadra algo. Eso también es parte del trabajo del editor, es decir, el contar con que tus usuarios en muchos casos van a hacer cambios e intentar hacerlo lo más líquido posible. En cuanto a notas y ediciones críticas, yo intentaría evitar los formatos de página fija. La página fija está muy bien para libro interactivo, pero los libros muy anotados precisamente tienen que ser líquidos para permitir que sea accesible a todos los lectores. Ya está. Este es un tema de mucho más bajo nivel. Era un poco si las perspectivas de la charla eran básicamente capacitarse técnicamente para algo. Tenemos, por un lado, hemos estado insistiendo mucho en el tema de los empaquetadores, unos u otros, de libro electrónico. Podemos dar algunas referencias de algún material, etcétera. Esa es una línea. Aunque yo no descartaría también pensar en la publicación web. Quiero decir, es el libro electrónico, en el lector de libro electrónico es una forma de ver las cosas y la publicación web en otra. Y por otro lado, para quienes a lo mejor por un menor conocimiento de background durante las charlas de XML, XSLT, etcétera, no hayáis hecho algunas transformaciones, etcétera, a ver si a lo largo de la tarde de hoy y mañana nos da tiempo para poner un par de experiencias muy tontas. Una es sencillamente si dejar un texto en HTML o XHTML o XML con varios atributos, o sea, que algunos párrafos tengan el lenguaje igual a español y otros el lenguaje igual a inglés, o que algunas secciones tengan clase igual a sencilla o otras tengan clase igual a complicada, y experimentar sencillamente el hacer 2 o 3 CSS distintas, que van a ser CSS de 2 líneas, y que no hace falta... Firefox, por ejemplo, desde una página HTML se puede llamar a varias CSS. Una será la principal, otra tal. Y no hace falta ningún tipo de JavaScript. Si se usa Firefox, por ejemplo, te permite, si una página tiene varias CSS, abrirla con la que quieras. Y eso permitiría jugar con cómo se oculta el contenido que queráis, dependiendo de que en una CSS ya hayáis dicho que no se muestre nada de los párrafos ni de las secciones en no sé qué. Esa es una primera experimentación, que bueno, ahí está. Y otra un poco más complicada, porque esta no altera la estructura del texto, es utilizar XSLT. Yo entiendo que gran parte de las transformaciones que habéis visto son transformaciones de TEI, con herramientas de TEI en general,
pero algo tan sencillo como tener una estructura en secciones con subsecciones y de repente hacer una transformación que cambia todo completamente, es decir, genera otras secciones y me coge la primera subsección de unos determinados capítulos y me pone todas esas subsecciones como hija de la primera sección para que experimentéis con lo que son cambios profundos de estructura y de selección. A lo mejor solo cogemos la mitad de las secciones y las otras no. A ver si podemos poner algún ejemplito sencillo en el foro justo de esta charla y por lo menos tenéis una primera experiencia los que no trabajéis mucho con eso. Mira, desarrollamos, yo vengo antes de estar en la UNED, en la Rey Juan Carlos, y trabajando en documentación electrónica, generamos herramientas con proyectos fin de carrera, software libre, y entonces tenemos una para el XSLT, que os la vamos a colgar, que combina el XPath y el XSLT para la enseñanza, ¿vale? Entonces tú puedes ponerte copias en una ventana un XML, te genera él mismo el árbol y entonces puedes tanto poner una sintaxis XPath y te selecciona un nodo o un determinado elemento, o al revés, sobre el árbol, que además se puede colapsar y demás, pinchando te da la sintaxis que tendrías que usar para acceder. Y luego, por otro lado, tiene integrado un motor, a partir de ese XML, tenemos integrado, o sea, un apartado en el que pondríamos código XSLT y tiene integrado el motor y te genera la transformación, normalmente en HTML lo hacíamos, ¿vale?, para que lo vierais. Era un poco para que juguéis, y además la aplicación tiene integrada ejemplos, ¿vale?, para que también podáis trabajar a partir de los ejemplos. Eso os lo colgamos y así podéis, aunque nosotros no hemos tratado del tema de XSLT, pero bueno, dentro del contexto de todo lo que hemos contado. Al igual que, creo, Roberto usó una herramienta, no sé si os lo comentó o simplemente la usó él, cuando a partir de la DTD generaba automáticamente un documento bien formado. No sé si os disteis cuenta de él. Bueno, vale, es una herramienta que desarrollamos también allí que solo permite tener documentos válidos. O sea, os vamos a poner accesibles, que las tenemos en otros sitios, pero vamos a poner accesibles dentro de este curso herramientas relacionadas con todo esto, XSLT, XML y software libre, y vosotros para que lo uséis, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar ya para no quitar tiempo a la segunda sesión. Os agradecemos muchísimo la intervención y esperamos esas herramientas porque nos hemos quedado con la gana de cacharreo, o sea que estaremos en contacto. Muy bien, gracias.